atento todos pues, que ha llegado ese momento, descarga y vacilón, que se estresen los bandidos, políticos y faranduleros, ha llegado con su lengua afilada y muy directa, ese que llaman Gastón, déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. Déjalo que hable, déjalo que ría, ese es el viejo Gastón. El viejo Gastón. Muy buenas noches, mi pueblo. Muy buenas noches. Otro episodio del viejo Gastón. Aunque estoy saliendo de manera irregular, porque cuando empecé el canal, que empecé por casualidad, lo he dicho varias veces, hacía uno todos los días, religiosamente, porque me dio emoción pues la aceptación que había tenido este sencillo monólogo, esta habladera de huevonadas de El Viejo Gastón. Entonces, pero ahora se me ha hecho un poquito más difícil, porque me han salido trabajos que requieren que, como anoche que trabajé a la medianoche, y esta semana casi todos los trabajos que me han salido son o bien de madrugada o bien a la medianoche, porque durante el día los restaurantes no pueden parar para que mi equipo entre y mueva y arregle los aparatos que están dentro del restaurante. Entonces, bueno, mira, estoy hasta ronco, parezco un gallo ronco, porque el sereno me está pegando, se le da. Acuérdense que yo soy una persona mayor, de la tercera edad. Bueno, mi pueblo, se ha muerto el Papa de Roma, Francisco I. Y como siempre pasa en las redes, han salido una cantidad de especialistas en lo que llamamos vaticanólogos, ¿no? Ya la gente no habla de Rubí Pérez, ya la gente no habla de ciertos temas. Ahora todos somos especialistas en la curia romana y en los rituales y procedimientos en la sucesión papal. Todo el mundo opina, hasta ahí todo bien. Y yo no critico eso, porque es el tema del momento, es lo que se maneja, muchas veces para entretenernos, muchas veces porque no hay más nada. O sea, esto es un mundo que, si se pone a ver, es un mundo aburrido, que donde muchas cosas son previsibles, predecibles. Y eso está como cuando a fin de año los adivinos empiezan a decir, no, que va a morir una persona notable. Coño, sí. ¿Cuántas personas notables hay en el mundo? Y que muera una, ya la pegaste. Eres un adivino, un visionario, un profeta. Entonces, o va a haber un terremoto, va a haber un cataclismo, y explota un volcán por allá, en un pueblo perdido del Pacífico. Eso, en esa onda estamos. Entonces, pero todo en el mundo es previsible. El Papa, lamentablemente, tenía su edad, sufría de ciertos males respiratorios, no de ahora, porque él en el año 57 le extirparon la parte superior de uno de los pulmones, y bueno, por ahí fue que vino su decadencia física a la edad que tenía. Nació en el 36, creo. Entonces, claro, dada la estatura que tenía el personaje, dado la posición, dado una serie de circunstancias, hay que asumir con mucho respeto, ¿no?, la figura. Y hay mucha gente opinando de diversas cosas. De todas esas opiniones, todas son válidas. Los que defienden al Papa, los que defienden los que están en contra del Papa, de este Papa en particular.
yo mantengo una posición neutral, pero mayormente por respeto a mis parientes y amigos que son católicos y no exactamente por respeto hacia el Papa Francisco, que no considero, si vamos a ser honestos, que yo le falto al respeto si le hago unas cuantas críticas, ¿no? Porque hoy estuve escuchando en la radio un equipo de periodistas que decían que el lado humano del Papa era su sencillez, era eh, que él era un baluarte de los pobres, de los desamparados, de los perseguidos, de los inmigrantes y una serie de etcétera, que me puse a escuchar aquello y me dije, bueno, eso lo dicen ahora, nunca escuché eso en la radio, que es la que yo escucho, yo soy más dado a escuchar radio y meterme en las redes, por supuesto, que ver televisión. A mí los circos me gustan narrados, no me gusta visualizarlos como en la televisión. Entonces, eso es una costumbre que yo adquirí de mi mamá, de mi papá, de mi abuela Carmen, de informarme mayormente, porque la radio tenía en aquel momento aquello de la inmediatez por sobre la televisión. Entonces hablando, ¿no? de que el Papa tenía esta serie, este era el legado de este Papa, ¿no? Su apego a los pobres. Lo que no se dijo, que lo quiero decir hoy para sacarme esa espinita, porque honestamente en mi pueblo yo les digo que yo no creo en muertos buenos ni en novias vírgenes. Eso ha sido un pensamiento radical que he mantenido toda mi vida. Mi mamá me regañaba mucho cuando me decía, mira que se murió fulano. Y yo le contestaba, dame acá, me agarraba un papel y hacía así, con un marcador. ¿Qué estás haciendo? Y yo, lo estoy tachando de la lista. Coño, que no, lo estoy tachando. Y entonces, en todos estos años, cuando llamaba para Venezuela, no, tú sabes, fulana, ajá, ni me acuerdo, la comadre de Sutano, que mamá de no sé quién, que se murió. Bueno, vamos a tacharlo. Y de la misma forma, he tachado a Francisco, el Papa Francisco, porque resulta ser que el Papa Francisco tiene, me estoy agarrando el bigote porque me está saliendo y me causa como un pequeño escozor. El Papa Francisco tuvo una característica en su pontificado donde prevaleció su faceta de jefe de Estado político por encima de su faceta como líder pastoral, como cabeza de una de las religiones más importantes del mundo. Y Francisco, en sus propias palabras, él decía, casi que con orgullo, que a él lo unían en una entrañable amistad con Raúl Castro. Cuando estuvo en Cuba, no se reunió. Creo que estuvo un par de veces en Cuba. No se reunió con las damas de blanco, no se reunió con los presos políticos, con los parientes de los presos políticos, ni con el pueblo llano. Estuvo en la casa de Fidel, compartiendo con la mujer de Fidel, con los hijos de Fidel, con los nietos de Fidel. Cuando en Nicaragua, y estas son cosas que a lo mejor muchos de ustedes a lo mejor no saben esta vaina, porque aquí uno tiene que escarbar en la prensa, ¿verdad? En cualquier tipo de prensa escrita, radial, televisiva, en las redes, para llegar a la realidad de lo que está sucediendo. Aquí todo lo edulcoran. En Nicaragua, el déspota de Nicaragua, Daniel Ortega, ha practicado un tipo de persecución muy particular hacia la Iglesia Católica. Ha expulsado y despojado de su nacionalidad a sacerdotes, han golpeado monjas, han cerrado colegios católicos, ha hecho una serie de barbaridades. Y el Papa Francisco no ha elevado ni una nota, no elevó, porque ya no está entre nosotros,
no elevó ni una nota diplomática contra el gobierno de Nicaragua. Aunque es una nota diplomática. Mira, fulano, atentamente Francisco. No, ni eso hizo. No dio la cara por esos feligreses, por esas ovejas que necesitaban de su pastor para superar ese tiempo tan turbulento, ¿no? Francisco tampoco tampoco dijo nada con respecto a las masacres que perpetran contra los cristianos en Nigeria y en otras zonas de África. Tampoco alzó su voz cuando en Siria, ¿verdad?, estaban acabando con los sirios cristianos. No lo hizo. Y con los drusos no lo hizo. Y muchísimo menos expresó algún tipo de consideración el 7 de octubre, ese fatídico, cuando hordas árabes mataron y secuestraron a una gran cantidad de más de 1,000 personas en territorio israelí, y todavía hay alrededor de 100 secuestrados que no se saben si están vivos o muertos. ¿Y qué fue lo más feliz que hizo Francisco? En diciembre, en la representación de la Natividad que se hace en el Vaticano, acostaron al niño en un kéfir, que es el trapito ese que se ponen los árabes palestinos. Pusieron a la imagen de Jesús sobre ese trapo. Una verdadera falta de respeto. Una espantosa falta de respeto hacia el dolor del pueblo de Israel. ¿Qué otra cosa? Él defendió muchísimo a los inmigrantes, pero no al inmigrante legítimo, ¿verdad? No al inmigrante legítimo que está pasando hambre, necesidad, persecución, nada de eso. Defendió muchísimo, desde todo punto de vista, la invasión musulmana a lo que próximamente se va a denominar Eurabia, que es la antigua Europa. Mira, cuando yo estuve en Roma con mi esposa, nosotros no pudimos entrar a la iglesia de Santa María la Mayor. Un par de veces lo intentamos y no pudimos entrar. Allí fue donde vimos al Papa, fue lo más cerca que pudimos verlo. Tengo una fotografía de ese hecho, voy a ver si la consigo para anexarla al final del video. Y bueno, lo vimos, escuchamos sus palabras, no era exactamente una misa, pero no pudimos entrar ordinariamente, así como turistas, porque esa basílica de Santa María la Mayor está rodeada por una cerca de alfajor. ¿Y por qué está rodeada con una cerca de alfajor? Porque es tan difícil entrar a la iglesia de Santa María la Mayor. Porque pusieron esa cerca con un metal bien resistente, porque los musulmanes en Roma utilizaban los bordes de la catedral, que sabe que a veces caen unas columnas y forman como unas concavidades en las paredes. Usaban eso para esconderse y cagarse y mearse en las paredes de la Basílica de Santa María la Mayor. Y ahí es donde quiere ser enterrado Francisco. Porque esa es otra, rompió con todo el protocolo de una iglesia que cuenta con más de 2,000 años, que tiene sus rituales, que tienen una significación, que tienen un porqué, que ha tenido un desarrollo teológico y doctrinario a lo largo de estos 2,000 años. No, él viene a cambiarlo porque él cree que haciendo esos cambios, él creyó que haciendo esos cambios, ¿verdad?, él iba a quedar como el más humilde entre los humildes. Y resulta que la humildad no viene por ahí. Los que de verdad leen las Escrituras, y yo por las Escrituras yo digo el Nuevo y el Antiguo Testamento, se pueden dar cuenta, sobre todo en el Nuevo Testamento, que la mejor túnica de la época la tuvo Jesús
¿Cómo fue esto? Cuando ustedes ven la descripción de cuando crucificaron a Jesús, la túnica de Jesús no tenía costuras y el nudo del tejido con el que estaba hecho era de forma tal que aquello era una joya. Cuando él fue clavado en la cruz, que le quitaron la ropa porque fue colgado desnudo, ni siquiera con ese pañal que le ponen en las representaciones, los soldados echaron en suertes con dados a ver quién se quedaba con la túnica. Y lo hicieron así porque no podían. Muchas veces los soldados agarraban las prendas y las rompían y peleaban por ellas y cada uno se quedaba con un pedazo de prenda porque eso servía para ellos hacer su ropita. Y la de Jesús no la rompieron. Le echaron en suerte a ver quién le tocaba. ¿Sabe por qué ese trato preferencial hacia la ropa de Jesús? Porque no tenía costura. No tenían por dónde romperla sin dañar el tejido. Era la mejor, la más exclusiva túnica de su época. Y eso no le quitó humildad a la figura de Jesús, que es el hombre humilde por excelencia en cuanto a la historia y a la teología. El Hijo de Dios. Entonces, para los cristianos. Entonces, Francisco hizo una serie de cosas que no fueron muy positivas para su legado papal, porque se tomó fotografías muy sonrientes con Maduro, con Evo Morales, con Correa de Ecuador, con una serie de personajes, ¿verdad? Y cuando eran otro tipo de personajes, más hacia la derecha, que tienen que ser más conservadores y más cristianos, la cara de Francisco era todo un poema. Era todo un poema que ni siquiera una risa forzada, nada de eso. Entonces hay gente que dice, no, porque tiene sus tendencias de izquierda y esto y aquello. Pero resulta que el vicario de Cristo en la tierra, el Vicaris Filis Dei, no está colocado aquí, no debería, para mostrar una parcialidad política, sino para mostrar un camino espiritual hacia la salvación. Es así de simple. ¿Cuánta gente? Porque diciendo que estuvo muy abocado a la pobreza. ¿Cuánta gente salió de la pobreza por las enseñanzas de Francisco? ¿Cuántos inmigrantes perseguidos? Si todo se quedaba en retórica, como es propio de la izquierda. Cuando estuve en Roma, que entré al Vaticano, el Vaticano tiene una de las murallas más formidables del mundo. Son murallas inexpugnables, porque eso es un estado, eso es un país. Eso es una cosita así mínima, chiquitica, pero eso es un país. Y ahí no le abren esas murallas de noche a los indigentes para que duerman dentro del Vaticano. Y así todo. ¿Ah? Últimamente, en los últimos años, en la Plaza de San Pedro, en el redondel, donde está la columnata de Bernini, se ha visto una cantidad de indigentes y musulmanes durmiendo frente al Vaticano. Claro, hasta ahí, pero de ahí para adentro es infranqueable. Que entren y hagan lo que les da la gana. Porque el Vaticano tiene sus normas como las tiene cualquier país. Es impresionante. A mí me encantó el Vaticano. Me gustó como estructura, como edificio, lo que se respira allí. Es impresionante. Eso fue una construcción que se hizo para tratar de mostrarle al ser humano normal, mortal, qué tan majestuoso puede ser el trono de Dios. Que no le llegará ni a la milésima parte ninguna obra humana. Pero tú te paras en la puerta, ¿no? Yo tuve la dicha de pasar como turista por la puerta del Jubileo, que decían en esa época que el que atravesaba esa puerta, todos sus pecados eran borrados. Yo salí de ahí como culito de bebé, pues blanquito, mi alma blanquita. Entonces, tú te paras en la puerta y haces así y ves hacia allá, hacia el cielo. Y lo que más me impresionó fue que en fotos no lo parece, pero cuando estás parado ahí, pareciera que las columnas se pierden y penetran y siguen más allá del firmamento. Es impresionante la forma en que se construyó eso. Es impresionante. Y la Capilla Sistina, bueno,
Eso es una belleza con unas representaciones. Hay una parte que tiene como, como una cortina. Y tú ves la cortina casi que en movimiento. Y no es tal. Es una pintura. Es una pintura. Bueno, pero eso no es lo que quería decir. Lo traje a relación. Sí lo quería decir. Lo traje a relación porque entre todas las cosas que se han dicho con respecto al Papa, al Papado, al Vaticano y la Iglesia Católica, es que yo escuché un comentario bien estúpido, quizás bien intencionado, pero bien estúpido, donde una persona, inclusive hubo un momento en que yo regañé a una persona por haber afirmado eso hace algún tiempo, donde decía que con todas las riquezas del Vaticano se acababa la pobreza. Y cuando yo digo que Francisco fracasó en ese punto, no quiero decir que Francisco tenía que tomar medidas de estar regalando o alimentando a nadie, pero pudo haber hecho a través de fundaciones, gobiernos, convenios, una serie de iniciativas más concretas con respecto a estos temas, porque ahora quedó como un paladín de la pobreza, pero la pobreza sigue igual de campante. En todo el mundo, actualmente creo que el planeta tiene 8.000 millones de habitantes, y en situación de pobreza como tal, conceptualmente, como se define, hay como 1.100 o 1.200 pobres en el mundo. Esta gente que me molestó con el comentario decían que porque el Vaticano no usaba toda su riqueza para acabar con el hambre en el mundo. Miren, hasta dónde llega la ignorancia de la gente. Me puse a hacer unos cálculos y a buscar una información por allí, y resulta ser que la fortuna, lo que vale el Vaticano, y esto lo hago en defensa de la Iglesia Católica y del Vaticano, lo que vale el Vaticano, no tiene, no tiene precio, pero sí tiene muchísimo valor. ¿Cuánto vale la piedad de Miguel Ángel? ¿Cuánto vale? Todos los millones y todas las riquezas del mundo. Tienen que ver aquello. Aquella virgen casi adolescente, cargando el cuerpo yerto, muerto del Señor. Perfecto, cada vena, cada músculo, la expresión. ¿Ah? Una cosa conmovedora. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto valen las columnas de Bernini? ¿Cuánto vale? Quizás el mármol con el que está hecho tiene un precio de mercado. Pero estando allí, sacándolo y vendiéndolo, este mármol estuvo en el piso de la nave central del Vaticano, ahí el valor se dispara. No hay precio para eso. Entonces, la gente ignorante cree que si el Vaticano se desprende de todos sus tesoros, los tesoros, hablo de tesoros no sino en obras, en libros, en historia, si se desprende de todo eso, realmente el Vaticano, quitando eso, tiene un patrimonio neto de entre alrededor de unos 15.000 millones de dólares. Si hacemos la cuenta y repartimos eso entre los pobres para sacarlos de la pobreza, a cada pobre le tocan $13. $13. Que eso se lo comen en cualquier McDonald's y hasta ahí les llegó una sola comida. Da para una sola comida. No lo saca de la pobreza. Y contando con, si ellos dicen, no, pero que vendan la piedad, alguien tiene que pagarlo. Pongamos que alguien pagó 100.000 millones de dólares por la piedad. Ese alguien que pagó eso va a seguir siendo rico y se va a hacer más rico por el valor adquirido por esa imagen. Y los pobres van a seguir igualitos, porque la pobreza no se combate repartiendo nada, pero sí, como dice popularmente la gente, no le dejes un pescado a un hombre, enséñalo a pescar. Y aparte del amor manifiesto que le salía por la boca al recientemente fallecido Papa, no hay una institución, no hay una estadística donde él apoyara a los pobres, a los desposeídos, a los perseguidos, porque ahí está Cuba, donde su gran amigo
era Raúl Castro. Está en Nicaragua, donde no alzó la voz para defender a ningún sacerdote perseguido, ya está muerto. Ahí está Venezuela. ¿Mm? Y él llegó al punto de darle la comunión a un diablo como el cocuteño Nicolás Maduro, que ni siquiera se declara católico. Ese tipo ha sido santero, ese tipo ha sido palero. Él fue seguidor de Saibaba, Satya Saibaba, un santón que había en la India. ¿Qué les puedo decir, mi pueblo? Realmente creo que el balance no se inclina muy a favor de la figura de Francisco. Y esto no quiero que se tome como una crítica a una institución a la cual admiro y respeto por sus 2000 años de historia. Una institución que ha llevado palo desde afuera y palo desde adentro. Y ahí está de pie después de 2000 años. Que es lo que yo le discuto a mucha gente que no son católicos, que son cristianos, o sea, de denominación evangélica, pentecostal, todas esas cosas. Cuando se ponen a hablar muy feo de la Iglesia Católica, no van al punto concreto. Esto que les estoy diciendo a mí particularmente, este Papa no me llegó a ninguna parte. ¿No? Cuando ellos empiezan a hablar demasiada huevonada con respecto a la Iglesia Católica, mi respuesta es la siguiente. Ustedes, protestantes, salieron del seno de la Iglesia Católica, porque Martín Lutero, el iniciador de la Reforma Protestante, fue sacerdote católico y después hubo la separación. Y creen ustedes que puede salir una rama verde de un tronco seco, como denominan ustedes a la Iglesia Católica. Y ahí les doy un parón. La gente puede creer en lo que quiera. Lo que tiene que creer en el dogma, en la doctrina, en lo que establecieron como un club. El club de los azules, todo el mundo es azul. Pero no pueden creer odiando y atacando a las otras instituciones. Porque yo soy uno que, yo no practico el catolicismo. Y a mí me encanta una misa, y sobre todo una misa cantada en latín. Que eso se cambió en el Concilio Vaticano II, a principios de los años 60, bajo el papado en el cual nací, el papado de Juan XXIII. Y tuve la dicha de conocer a un discípulo de Juan XXIII que me dio las nociones de italiano, las pocas cositas que puedo conocer sobre el idioma italiano y sobre el latín. El profesor Antonio Mulino Santorre. Bien, mi pueblo, esta ha sido la charla de esta noche. Espero que lo tomen en el mejor sentido. Espero que lo tomen como una crítica sana y constructiva. Espero yo en lo particular que el próximo nombramiento papal tenga a un individuo que de verdad defienda la ortodoxia de la doctrina de la Iglesia Católica. Y por ortodoxia no me lo confundan con la Iglesia Ortodoxa. La ortodoxia quiere decir la doctrina tal cual está en el catecismo de la Iglesia. Yo tengo allí, en esa biblioteca, por aquí, el catecismo completo. No es que la gente estudia para ir a hacer la primera comunión, no. Completo de la Iglesia Católica. ¿Verdad? Alguien que defienda eso, que es el cuerpo doctrinario de la Iglesia. Alguien que no doble el lomo para pretender humildad ante el feminismo, ante las comunidades del arco iris, el alfabeto y las letras y los números. Alguien que respete la majestad del sacerdocio, ¿verdad? Y le asigne a las mujeres lo que doctrinariamente le corresponde, y no que esté elevando y reconociendo como obispas a las mujeres, porque ese no es el papel de la mujer en la Iglesia. El hombre tiene en todas las religiones, entiendas esto, en todas las religiones, en todo lo que tenga que ver con el cielo y el Altísimo, el hombre tiene, porque hay dos poderes que son los poderes de la creación. El hombre tiene el poder de la semilla y por decirlo de manera poética, y el sacerdocio.
el poder creador. Y la mujer tiene el poder de que esa creación germine. Y esas son las dos majestades que tienen cada uno, los roles que tienen cada uno de nosotros. Estoy hablando en forma espiritual y figurada. Entonces, esa doctrina no se debe cambiar por complaciente, por aparentar humildad, porque eso termina socavando todo el dogma y toda la estructura de cualquier organización religiosa. Así de simple. Es mi punto de vista. Y espero que les llegue de la mejor manera. Que Dios Todopoderoso me los cuide, me los bendiga, me los acompañe. San Luis Bertrán me les abra el entendimiento. San Miguel Arcángel me los defienda con su espada. Y que nuestros santos venezolanos, ¿verdad?, que fueron proclamados durante el reinado de Francisco, se lo agradecemos al Papa Francisco, José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles, los colme de muchísima salud, pues la salud es la riqueza básica. Y no piensen, aquellos que lo están haciendo, que el Vaticano está aquí para repartirle $13 a cada ser humano para acabar con la pobreza, porque eso lo que va a hacer es incrementar la pobreza. Eso no arregla la pobreza. La pobreza tiene otras formas de arreglarse. Y no es precisamente la vía de la izquierda, del socialismo, del comunismo, del fascismo y de todas estas vainas, que lo que buscan es el control de la mente, el alma y el cuerpo del ser humano. Muy buenas noches, mi pueblo. Les habló el viejo Gastón.